Mucha gente se sorprendió en los últimos días con la mención en los medios de comunicación de lo que era el Super Martes, que se referían al día 16 de mayo, donde aparentemente se estaba por caer el país porque se vencían más de 650.000 millones de pesos de un vencimiento de deuda del Banco Central. Mucha gente se pudo haber sorprendido porque desde la heterodoxia y desde la ortodoxia económica en la Argentina sistemáticamente se repitió el tema de que el endeudamiento argentino no era relevante o no era importante respecto al Producto Bruto Interno. Sin embargo, hay una dimensión. Nosotros en la entrada previa, cuando hablamos del tema del dólar, estuvimos haciendo mención al endeudamiento externo argentino y al endeudamiento total del Tesoro. Pero hay una dimensión poco conocida y que tiene que ver con la deuda del Banco Central, o lo que popularmente se conoce como las LEBAC. ¿Qué son las LEBAC? Las LEBAC son instrumentos de regulación monetaria del Banco Central que surgen allá por el 2002, después de la crisis de la convertibilidad, donde ante el default, ante la ausencia de títulos públicos que pudieran tener profundidad en los mercados, la forma de regulación monetaria la encontró el Banco Central con un título propio. Son pocos los países que hacen política monetaria, cuyos bancos centrales hacen política monetaria con instrumentos propios. Y esto fue un éxito porque se había destruido la moneda y en un momento determinado, digamos que fue la primera etapa posterior al 2002, apareció el superávit externo. Entonces, para no dejar bajar el dólar violentamente, el Banco Central empezó a comprar estos excedentes de dólares. Ustedes recuerdan el concepto de superávit gemelos de la primera etapa de aquellos años, y esos dólares entraron al Banco Central como reservas, pero para regular la cantidad de moneda que había en la economía se emitieron estos títulos. En una segunda instancia, ya en el gobierno kirchnerista, y cuando el superávit externo empezó a desaparecer o se volvió cero, empezó otra cuestión y que tenía que ver con la monetización del déficit fiscal. O sea, que el Banco Central empezó a emitir moneda para asistir al Tesoro vía adelantos transitorios y vía remisión de utilidades del Banco Central, y todo lo que consideraba un excedente monetario también salía a lo que se llama esterilizarlo, o sea, emitir estas letras. Ahora, en la última etapa se mezclan los dos componentes. En el gobierno macrista tenemos la asistencia al Tesoro vía adelantos transitorios y vía remisión de utilidades, producto de la devaluación de fin del 2015, pero además empieza la catarata de deuda externa y el terrible endeudamiento que ya citamos en la entrada previa, donde se van a superar los 100.000 millones de dólares. De esto, la gran cantidad se fugó, como nosotros ya se perdió vía turismo o vía remisión de utilidades al exterior, y una parte constituyó el incremento de reservas que nosotros vemos en este momento en el Banco Central. Ahora, lo que podemos citar de la última etapa del gobierno macrista es que se cuadriplicó el stock de LEBAC, llevando a 1.300.000 millones, un número monstruoso si consideramos que la base monetaria, o sea, toda la cantidad de billetes y monedas que está en manos del público y en cuentas corrientes en el Banco Central, es de 1 billón. O sea, tenemos prácticamente un 30% más de emisión de deuda que se denomina pasivo no monetario, que son estas LEBAC. Lo curioso es que en el mes de marzo el ministro Caputo dijo que que el mundo no iba a financiar más a la Argentina mediante deuda externa y que se iba a financiar con el mercado interno. Paralelamente, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, empezó a achicar los plazos de vencimiento de estas LEBAC, generando estas gigantescas bombas de tiempo a corto plazo. Tanto es así que esto que pasó a mediados de mayo vuelve a repetirse el día 20 de junio, cuando venzan otros 650.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno, o mejor dicho, qué es lo que hizo el Banco Central para poder desactivar estas bombas? Bueno, en primera instancia nosotros ya analizamos cómo el mercado forzó una devaluación y los fondos de inversión
forzaron una devaluación de prácticamente un dólar de 20 a un dólar de 25 y que los mismos fondos de inversión que se fueron a un dólar de 20, permitido por supuesto por el actual Banco Central, están volviendo con un dólar de 25 a reinvertir en estas letras, pero con una pequeña diferencia, que las tasas que eran del orden del 25% hace un mes son del orden del 40% en este momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo una gigantesca bola de nieve monstruosa que va a permitir, digamos, ganancias para los inversores institucionales, para los inversores individuales y para los bancos, de no menos, y esto es lo más terrible, de 500.000 millones de pesos, la mitad de la base monetaria actual, en un año. Originalmente era un instrumento que estaba destinado pura y exclusivamente a los bancos como instrumento de regulación monetaria, pero en los últimos tiempos empezó a generalizarse como instrumento de inversión. Tenía su atractivo porque es de corto plazo, o sea, tenía la posibilidad de hacerse colocaciones a un mes, prácticamente como un plazo fijo, pero además, a diferencia de los plazos fijos, alta liquidez, porque se podía vender y comprar en el mercado secundario fácilmente. Bueno, antes de empezar toda esta corrida que nosotros empezamos a analizar hace un mes, más o menos un 38% del stock de las LEVAC, que insisto, estamos hablando de 1.300.000 millones de pesos, un número muy difícil de darle magnitud, alrededor de 50.000 millones de dólares, alrededor del 40% de este número estaba en manos de los bancos, o sea que el 60% restante, compañías de seguro, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Ahora, este número subió porque una de las medidas que tomó el Banco Central, adicionales a las que comenté hace un rato, fue permitirles a los bancos bajar los encajes. ¿Qué son los encajes? O sea, permitirles, el encaje es la parte inmovilizada que tienen los depósitos en los bancos como prevención ante una corrida y, digamos, una inmovilización que impida, digamos, volver a ser prestado y volver a entrar en el circuito. Una especie de garantía que pudiera tener el sistema ante una corrida. Le permitió bajar, ¿y qué hicieron los bancos? O sea, le permitió bajar y aplicar ese encaje a comprar más LEVAC. O sea que hoy el stock de LEVAC en manos de los bancos aumentó del 40 al 50% aproximadamente. Ahora bien, ¿qué es lo que el banco, digamos, de tener prácticamente inmovilizado esto a renta cero, le está permitiendo una ganancia extraordinaria a los bancos? Para darles una idea, por cada porcentaje que se baja el encaje, le está permitiendo una ganancia que anualizada los bancos sería aproximadamente 8.000 millones de pesos. Entonces, acá hay que tener en cuenta cómo se va, y esto me parece que es central, cómo se va a desarmar todo este proceso, o si es que el Banco Central pretende hacerlo. Lo que nosotros estamos viendo es, digamos, una política bastante esquizofrénica de parte del Banco Central, porque en el mes de abril, el Sturzenegger, lejos de estirar los vencimientos en el tiempo de estas LEVAC que estaban concentradas prácticamente en 2 meses, lo que hizo fue achicar esos plazos, o sea, como que se autogeneró una bomba. Entonces, la lógica indicaría ahora que tiene que revertir esta política y estirarla en el tiempo. ¿Cuál es la paradoja? Lo que no se hizo y debió haberse hecho para desarmar la bomba con una tasa del 25%, ahora se va a hacer con una tasa del 40%, dándole a todo el sistema financiero unas ganancias extraordinarias. Entonces, esto lo podemos definir como mala praxis o lo podemos definir como otra cosa, como beneficiar, digamos, a sus amigos banqueros. Por eso, lo que vimos la última semana es otra medida del Banco Central, que es el swap de deuda. ¿Qué es un swap de deuda? Es sencillamente un canje. El Banco Central va a recibir las LEVAC de corto plazo, las que vencen en junio, en julio, para postergar esos vencimientos para fin de año o quizá para un plazo mucho más largo. Ahora,
vuelvo a plantear lo que decía antes, no es lo mismo extender los plazos con una tasa baja que con una tasa alta. Entonces, la zanahoria para el sistema financiero de tasas del orden del 40% son muy jugosas, son muy atractivas, pero absolutamente destructivas para todo el aparato productivo y comercial de Argentina. Lo que nosotros estamos viendo con estas tasas o con la persistencia en el tiempo con estas tasas es que es absolutamente imposible cambiar cheques, absolutamente imposible financiarse, absolutamente imposible tomar un crédito, ni hablar del tema de UVA, que también lo estuvimos hablando en otra oportunidad. Y lo que parece indicar la realidad y los números financieros que nosotros estamos viendo en este momento es que estas tasas quizás ya han llegado para quedarse en el tiempo, con, como dije anteriormente, su componente destructivo para la economía en su conjunto, para los salarios y para el consumo. Ahora, estas cosas no son gratuitas en el sentido de que esto que nosotros lo estamos viendo como una crisis financiera, en muy poquito tiempo va a estar o va a derivar en una crisis económica por todo lo que estoy diciendo en este momento y quizá en breve también en una crisis política. Y vuelvo a la pregunta original. ¿Todo esto que nosotros vivimos en los últimos 2 años se debió a un problema de mala praxis o estuvo hecho a propósito por las autoridades?